Bien, se está grabando la tutoría en la que, como os digo, vamos a ver cómo resolveríamos un, el examen cuando toque resolverlo. En este caso, en diciembre, a final de diciembre, ya sabéis que están las fechas puestas y si no recuerdo mal nos tocaba el 19 y entonces, a ver, que no se me escape nadie. A ver, Rubén, preguntabas. Buenas, mira, se me ha pasado una pregunta por la cabeza estos días cuando he visto el examen del año anterior. Sí. Los ejercicios de nuestro examen de los referentes a consulta, ¿vamos a usar la base de datos con la que hemos estado trabajando, la de empresa, No, será o otra. será otra base de datos, verdad? Sí. Vale, Por pero no, o eso, sea, por eso es lo de hacer hoy esta tutoría, que tengáis o podáis repasar cómo abordaremos ese examen y qué es lo que tenéis que hacer antes de acudir al examen. ¿Vale? vale, vale. Pero no contaremos entonces con el gestor de bases de datos para hacer las pruebas, No, no, Sí, 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 ya entiendo. veréis. Ya veréis, vais a poder utilizar el Postgre, la máquina virtual que tenéis, el de Beaver también lo vais a poder utilizar y lo único que en vez de con los datos que se me tendrían que... ¿Vale? Vale, vale, era eso. Venga, pues como estáis viendo, tenemos eh, por un lado, dónde vamos a resolver el examen, que será también esta parte del examen al menos, luego quedará otra de la unidad 3 que será un 80-20, es decir, esta parte será un 80% de la calificación y la unidad 3 un 20% de la calificación. Entonces, aquí tendremos lo que es la actividad que tendremos que solucionar. En este caso, a ver, que la tengo abierta aquí. Vamos a ponerla junto a esta. Y a vosotros os saldrá así, ¿vale? En este caso son 6 preguntas. ¿De acuerdo? Ahora iremos resolviéndolas. Pero claro, como decís, es interesante que podáis... Sergio, Sí, Alberto, ¿esta clase va a quedar grabada? se está grabando, sí. Ah, vale, vale, gracias. Si no me he equivocado en qué es lo que estoy grabando, pero sí, se quedará. Vale, gracias. ¿Vale? Bien, entonces, además de la actividad donde vais a poner vuestras soluciones, yo os voy a pasar el esquema de la base de datos, ¿vale? En este caso, pues son 4 tablas, ¿vale? Y os pasaré también, a ver, aquí, y el script, ¿vale? Este script, como veis, es un texto y yo lo tengo que ejecutar para poder tener datos en mi base de datos. ¿Vale? En DBeaver ahora mismo no está esto. Entonces yo tengo que, si vais a utilizar DBeaver, tendré que incorporar todos estos datos a, pues eso, a nuestro gestor de base de datos. Y eso yo os lo proporcionaré el día antes posiblemente. ¿Vale? Tanto el esquema de la base de datos que cuando lleguéis al examen sepáis qué tiene cada una de estas tablas, ¿vale? Cómo se relacionan. Entonces os pasaré algo así. Y os pasaré el día anterior para que sepáis de qué va a ir el examen, ¿vale? Incluidos los datos. Bien, entonces con esos datos, que los tenemos ya abiertos, lo que vamos a hacer es en la máquina virtual preparar nuestra máquina virtual, que la tengo por aquí abierta. Como veis, aquí no hay centros, pero sí que me dice cómo hacer que aquí aparezcan centros. Bueno, cómo por lo menos tener la base de datos ahí en centro, ¿vale? Nos faltaría una cosa, pero bueno.
Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice que tenemos que hacer. Y dice, tenemos que abrir un terminal en la máquina virtual y ejecutar los siguientes comandos, ¿vale? Los comandos son los de aquí de la izquierda. Aquí lo que tenemos es con guiones como unos comentarios, ¿vale? Entonces, abrimos un terminal en la máquina virtual y ejecutamos. A ver si haciéndolo un poco más pequeño se siguiera viendo para que veáis. ¿Vale? Entonces yo en un terminal, vamos a limpiar de aquí. En un terminal yo pondría su Postgres. Si copiáis y pegáis, casi mejor, porque así no os equivocáis. Lo que pasa es que a mí se me va, entonces yo lo voy a escribir, aunque me la juegue. Entonces, en este caso, su Postgres. Me pide la contraseña. Ya sabéis que aquí, aunque no se vea, yo tengo que escribirla, ¿vale? Y la contraseña me la dice aquí en este comentario, ¿de acuerdo? En este comentario. Vale, lo siguiente, ahora ya soy el usuario Postgres del sistema. Antes era alumno y ahora ya soy Postgres. Con lo cual, cuando me meta en el gestor de base de datos, voy a ser un superusuario. Voy a tener privilegios para hacer cualquier cosa, entre ellas, pues lo de crear base de datos. ¿Cómo me meto yo al gestor de base de datos? Pues aquí nos pone PSQL. Pues yo aquí le pongo PSQL. Ya estoy dentro de la base de datos Postgres, siendo además superusuario. Y entonces me dice, crea una base de datos que se llame centros, cuyo propietario va a ser alumno. Pues me vengo aquí, ¿vale? Le pongo el punto y coma y ya me ha creado la base de datos. Como ya el superusuario ha hecho todo lo que tiene que hacer, que es crear la base de datos y darle la propiedad al usuario alumno, que es el que utilizamos normalmente con Deviver, pues el usuario Postgres no tiene más que hacer, así que salimos de aquí, que es salir del gestor de base de datos, y salimos de la sesión del usuario Postgres. Ya somos alumnos. Desde aquí me dice, perdón, he dicho que lo iba a hacer escribiendo, pues PSQL, ya soy alumno y me voy a meter a la base de datos centros con PSQL. Y ahora me dice, copiar y pegar todo el script. Pues, ¿dónde tengo el script? A ver, aquí en la máquina virtual no, porque la he descargado desde aquí. Podíais descargarla directamente desde la máquina virtual y estaría bien. Con control A selecciono todo, o si no sé qué es control A, pues el caso es seleccionar todo el script. Control A, control C y me vuelvo a la base de datos, a la máquina virtual y aquí pego. Y pegar. ¿Vale? Le doy al intro y ahí se empieza a insertar todo. En realidad se han insertado muchos, son muchas filas lo que se inserta, ¿vale? A unos les tardará un poquito más, a unos les tardará un poquito menos, pero yo ya tengo la base de datos dentro de... ¿vale? Tengo una base de datos centros dentro del gestor de base de datos. Esa es la primera parte, cargar la base de datos. Ahora nos faltaría la conexión de Deviver, porque aquí sigo sin tenerla. Como ya no necesito esto, voy a ampliar la máquina virtual. No tengo centros. Como no tengo centros, no podría hacer aquí desde Deviver las consultas. Entonces, ¿cómo las hago? Pues creo una conexión del tipo SQL. Si estáis en all, seguramente os salga una de estas dos activadas, da lo mismo, porque a nosotros lo que nos interesa es hacer una conexión de tipo Postgre, ¿vale? Entonces, conexión nueva de tipo Postgre, le damos a siguiente y ahora lo que hay que cambiar es la base de datos que vamos a utilizar, pues en este caso es centros, pero podría ser la que yo os dé para el examen, incluso antes del examen, si es posible, os facilitaré otra para que sigáis probando.
Vale, pues aquí la base de datos se llama centros, que es la que nosotros hemos creado con el create database. Y aquí el usuario, tanto el usuario como la contraseña, son anónimas, alumno. Vale, si queréis, a ver si me deja, porque como está un poco... Bueno, aquí abajo a mí no me sale... Aquí tengo probar conexión. Entonces, antes, si queréis, antes de darle a finalizar, le dais a probar conexión y si está todo bien, centros, alumno y alumno, pues os saldrá que estáis conectados. ¿Vale? Le damos a OK y a finalizar. Y ahora sí, se me ha creado la conexión de centros, que si despliego, pues tendré las tablas. Que coincide, como veis, 4 tablas con lo que hemos visto antes, que era el esquema. ¿Vale? Cada una de las tablas pues tendrá sus propios atributos. ¿Vale? Esto es en principio cómo deberíais cargar la base de datos para poder luego, esto lo puedes cerrar ya, para poder desde dbeaver pues hacer select asterisco from centros. Perdón, desde aquí no. Tendría que ser desde un editor de SQL, pero que me ponga centros. Estos ahora mismo no me vale. Vale, desde centros sí, select asterisco from centros. Vale, y ahí tengo que efectivamente me aparece la información de los centros. ¿Vale? Nombre y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta de dudas sobre lo que se ha hecho, por qué se ha hecho? En mi caso no tengo ninguna duda al respecto sobre eso, pero era sobre todo para saber si es exactamente igual que la del año pasado o hay algún cambio en datos o es exactamente la misma base de datos. Esta es la misma base de datos, No, vale, el vale, de diciembre. María, vale. Hola, nada, era entonces los datos los cargamos en el terminal y ya establecemos la conexión. Básicamente, ¿no? lo podéis, hay dos formas, en realidad se puede, aquí Adrián nos dice también en el chat que ha copiado el script entero, ¿vale? Pero no le sale la tabla centros, el resto imagino que sí. Ahora veremos que también lo podemos hacer desde, si queréis repito el proceso un pelín más rápido en la parte inicial y vemos cómo lo podemos hacer incluso desde dbeaver, que a lo mejor incluso os resulta más sencillo, ¿vale? Gracias. Nicolás. Nicolás. Bueno, vamos entonces a intentarlo hacer lo mismo, pero utilizando dbeaver para esa parte final, que sí que es cierto... no se te oye, Nicolás. Sí que es cierto que a más de uno, a mí en principio no me ha dado problema, pero a lo mejor resulta un poco más complejo, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer desde dbeaver, la parte de la carga. Es decir, yo voy a borrar esta conexión que he hecho, luego la haré un poquito más rápido, ¿vale? Elimino la conexión. Con eliminar la conexión, ¿quiere grabar? No. Con eliminar la conexión no he eliminado, cuando ahora aparece, Nicolás. ¿Me oís ahora? Perdona. Sí. Ah, vale, perdón. No, que decía eso, que te he puesto por el chat, que como me he perdido el principio, que llego un poco tarde, perdona, que no entendía dónde tenía que poner el login y introducir los datos para empezar. Voy a hacerlo otra vez utilizando el lugar del terminal para cargar el script,
lo voy a hacer desde dbeaver, ¿vale? Así que lo podemos hacer de nuevo. Pero una pregunta también. O sea, sí. todo lo que estás comentando era para la gente que se vaya al ordenador al examen. Sí. O sea, sí. los que tengamos que usar el ordenador de allí del centro, imagino que todo esto ya está instalado. Esto estará instalado, sí. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Siempre y cuando me pidáis un número limitadísimo de equipos, ¿vale? Porque si no, no damos abasto. Pues yo es que no cuento con portátil, así que si no, sí, como no me lleve la torre... Sí, por eso. Pero nosotros os plantearemos una encuesta inicial, ¿vale? Para ver quién se va a presentar al examen y cuántos necesitáis ese equipo, ¿vale? Y nosotros valoraremos, pero evidentemente los recursos también del centro, igual que los vuestros, son limitados y los recursos docentes también. Entonces, lo normal es que en la mayoría de los casos dispondréis de ese portátil, si no, entendiendo las respuestas de la encuesta que os pasemos, pues tendremos que decidir cambiar incluso el formato del examen, ¿vale? Pero vamos, en principio, y hasta ahora se ha hecho así, aquellos que no disponían de ordenador para poder llevárselo al aula, nosotros le preparábamos uno, ¿vale? Entonces, yo voy a salir de aquí porque esto ya no me hace falta. Imaginaos, voy a borrar la base de datos, ¿vale? Para borrar la base de datos, igual que la he creado en principio como Postgre, la voy a borrar como Postgre también, como el usuario Postgre. Entonces, voy a empezar, y es lo mismo que he hecho para crear la base de datos, ¿vale? Que sale con la contraseña Postgre también. Y ahora me meto con PSQL a Postgre. Y aquí hago el drop database centros. Ya no hace falta poner el owner, ¿vale? Esto, lo que he conseguido con eso es que ya esa base de datos ya no esté aquí. También salgo del usuario Postgre, vale, y este sería así, tendríamos nosotros inicialmente nuestro gestor de base de datos, es decir, yo os he pasado un script, pero todavía no lo tenéis metido en el gestor de base de datos, con lo cual desde un terminal lo que he dicho es que nos convirtamos en el usuario Postgre, así, con la contraseña la misma. Una vez que estamos como usuario Postgre, nos tenemos que utilizar un cliente, el cliente PSQL, para conectarnos al gestor de base de datos. Y en concreto, como no le hemos dicho otra cosa, nos estamos conectando a la base de datos Postgres, que es la que tiene información de qué base de datos existe, qué usuarios y todo. En este caso, lo que sí estoy obligado es a crear la base de datos desde aquí, podría hacerlo desde dbeaver, pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Entonces creamos una base de datos que se llame centros y que el propietario va a ser alumno. Una vez que está creada la base de datos, ya puedo salir, tantas veces le doy a exit para salir del cliente PSQL y le doy a exit para salir del usuario Postgre, y ya me podría ir a dbeaver, porque una vez que está creada la base de datos, en dbeaver ya podría yo crear la conexión. Hemos dicho que vamos a crear una conexión de PostgreSQL y solo tenemos que decirle que el nombre de la base de datos es centros y tanto el usuario como su contraseña es centros también, ¿vale? En este caso ya podría probar la conexión. ¿Sí? Perdón, quieres decir alumnos, ¿no? ¿Qué he dicho? Que el usuario y la contraseña es centros. Ay, no, perdón. Sí, el usuario es alumno y la contraseña también alumno.
Vale, vale, vale. Me perdí. Es que estoy yo también haciéndolo y me he perdido por un momento. Digo, ¿qué? Vale, perdón. Pues ya está, estamos conectados. Lo que pasa es que de momento, aunque me aparece la conexión, pues lo que no tengo son las tablas, porque no he copiado el script y lo he pegado aquí. Entonces lo que podemos hacer es, podríamos abrir el navegador desde aquí. Como sea, yo necesito aquí el script, ¿vale? Y lo que sí puedo hacer es, en editor SQL, crear un nuevo script de SQL. Ahora, en vez de pegarlo en el terminal, resulta un poquito más cómodo desde aquí. Voy a volver a hacer que aparezca el script, que lo he cerrado antes, pero bueno. Copiamos todo, esto es Control A, Control C, y me voy a la máquina, al dbeaver, y aquí lo pego. Sería lo mismo, sería ejecutarlo. Antes tenía que darle el intro después de pegar, ahora puedo darle aquí. ¿Vale? Porque si no tengo que ir una a una. Si lo hago como consulta a consulta, pues me puedo morir. Entonces le doy aquí y se ejecuta todo el script. Me va a avisar antes. Dice, como tiene muchas... hay que ejecutar muchas consultas, ¿quieres que te vaya indicando si se van haciendo bien o no? ¿O solo al final? Pues yo prefiero... ¿Vale? Dice, ¿quieres deshabilitar los resultados para cada una de las ejecuciones de la sentencia? Le vamos a decir que sí, ¿de acuerdo? Y se va a ir ejecutando, vemos que va cambiando y que va cambiando también el icono que acompaña, y al final de todo pues me dice, se han ejecutado 1646. Parece que sigue, pero bueno, ya sí que ha terminado de ejecutar todas, en principio sin problemas. Y parece que no nos salen las tablas porque tenemos que actualizar, ¿vale? Actualizar es con F5 o botón derecho, por aquí refrescar. Al refrescar ya sí que aparecen las tablas. ¿Vale? Tenemos centros, servicios, subvenciones y tipos. Y este ya, pues lo que queramos. Si queremos lo cerramos y creamos otro para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Esta es de una de las dos formas debéis incorporar el script. Dime, Rubén. Mira, tengo una duda pequeña. Yo todos los ejercicios de bases de datos, en el momento que lo hice por mi cuenta, sin ver tutorías, porque tenía poco tiempo de madrugada, lo hice directamente a pelo con el juez. No toqué dbeaver ni nada. Entonces, no sé dónde le dabas. Yo te he visto en una de las últimas tutorías que cuando querías probar consultas, abrías como digamos un terminal dentro de dbeaver para ir probando las consultas. No, aquí No sé mismo, dónde se hace. en un script de estos, si yo le digo aquí select asterisco from centros, ¿vale? Es decir, esto lo he sacado dándole al botón derecho por aquí, donde sea, en public o en centros, ¿vale? Botón derecho, editor SQL y nuevo script, y me aparece asociado a esta conexión, ¿vale? Y en cualquier script de estos yo le pongo select asterisco from centros y le doy aquí, ¿vale? O le doy control intro. Vale. A ver, un momento. Quiero hablar. Vale, entonces, ¿por qué es bueno el dbeaver? Yo imagino, Rubén, que tienes conocimientos previos de SQL. No, tengo los del curso, nada ¿Sí? más. Pues Sí. yo os aconsejo, porque luego el tiempo es importante, y entonces, aunque el juez facilita un poquito la labor, en las consultas complejas no nos ayuda a llegar a la solución, ¿vale? En cambio, en dbeaver yo puedo ir viendo aquí lo que me va dando y es mucho más sencillo. Claro, yo iba haciendo eso mismo, pero con el propio juez que te pone el resultado de tu consulta. Sí, pero no te ayuda tanto, ¿vale? Claro. Entonces es más fácil hacerlo así y además se carga menos al juez
porque no hay que mandarle tantas consultas. Entonces se hace desde aquí y una vez que creemos que lo tenemos, entonces se le manda al juez. ¿Vale? Si queréis hacemos alguno de los ejercicios. ¿Eso qué es, el juez? Que sí, Alberto, también puede los nervios, lo siento. O sea, yo también lo he hecho directamente en el juez, porque ese puede sí que conozco un poquillo. Y cada vez que hay un error no te dice, oye, mira esta línea o mira esto. No es, se nota que no has hecho esto antes, o sigue probando, ánimo. Y como, vale, gracias. Sí, sí, es para eso. A ver, estamos en vías de incluso mejorarlo, pero bueno, de momento hemos conseguido llegar hasta ahí, que no es poco, pero sí no nos va a dar de momento mucha más información, ¿vale? Con un poco de suerte y un poco de financiación a lo mejor llegamos a conseguir algo más, pero para nosotros es muy útil, evidentemente, y esperamos que para vosotros, con la ayuda también del Deviver. Es decir, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo llegamos a la solución viendo las tablas, porque es que si no es casi imposible. Viendo lo que tenemos aquí, si no, yo entiendo que es muy difícil, hasta muy frustrante, ¿vale? Pero por eso tenemos el apoyo de tener una máquina virtual en local. Entonces, si vemos el primer ejercicio, por ejemplo, dime, Adrián, y mientras voy intentando... Una pregunta. Dentro de lo que es el de Beaver, Sí. la parte de cuando le damos a Public, que sale lo del diagrama R, ¿a ti te aparece con las relaciones? Porque mientras que el que utilizábamos nosotros antes de lo de HR, sí salía con las líneas y demás y aparecía como iba anidado, en este a mí no me aparece. A ver, en No sé este si no luego vamos a aparece tener- porque se las podemos quitar. Y como para esto no se necesita, porque en realidad tú no necesitas sacar el HR, te lo doy yo. ¿Vale? El diagrama relacional, el esquema relacional te lo doy yo. Entonces, para mí es mejor quitarlo. Quitar lo que son las relaciones. Entonces, él no se puede inventar relaciones. Y como no se pueden inventar relaciones, aquí no están definidas, porque se las he quitado. ¿Vale? Para hacer algo más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, sería un problema si yo no te diera el esquema, porque no podrías tú sacarlo, pero como te lo doy yo, no hace falta que le deis, ¿vale?, al Deviver y al esquema, ¿vale?, este esquema aquí, ¿vale? A ti te saldrá por lo que dices, así, sin las relaciones, ¿vale? Pero eso Sí, ya bueno, te lo me doy. sale un poco diferente, pero sí. Bueno, más o menos. Pero por eso, que eso ya os lo doy yo, cómo están relacionadas. Pero Vale. hay motivos para que aparezcan sin las relaciones. Bueno, Vale, y en esta clase que va a estar haciendo todos los ejercicios del examen. algunos sí, ¿vale? Sobre todo por eso, para que veáis, yo lo he intentado explicaros cómo hacerlo con Deviver, ¿vale? Pero bueno, parece que se necesita. Si tenéis otras dudas, perfecto, ¿vale? No me va a dar tiempo a hacerlos todos. Tened en cuenta que este examen es para 2 horas y yo voy explicando, ¿vale? Vale. Entonces, No sé, era más que nada por si iba a hacerlo entero tú o nos iba a dejar nosotros tiempo para que empezáramos a hacerlo y luego, conforme fuera explicando, ir viendo las dudas. a ver, es que tenemos que cerrar ya, digamos que tutorías, aunque yo acepto dudas, las tutorías correspondientes a la unidad 2 las tenemos que cerrar hoy, porque luego ya nos toca otro contenido. Entonces, conviene que, pues, al menos hagamos un ejercicio de este, me da igual hacer el 1 que el 6, ¿vale? Si es para facilitar el uso del Deviver, pero o cualquier otra duda que tengáis por ahí pendiente y que no se haya resuelto todavía, pero no podemos esperar a la tutoría siguiente, que ya tenemos otra unidad programada para el martes que viene. Vale, perfecto. Vale.
Entonces, un ejercicio puede ser este. Me da igual, ya os digo, os lo mandé ayer, sí que es cierto, lo tenía ya preparado, pero el viernes a última hora, igual que a nosotros tampoco nos parece sensato, aunque trabajemos, pero no que nos pidan trabajar, ¿vale? Entonces tampoco lo mandé el viernes y me esperé ayer para haceroslo llegar. Con lo cual entiendo que muchos no habréis podido mirarlo, pero no os preocupéis que tampoco os voy a resolver todos. Si alguien tiene alguna duda después, a los foros y yo me encargo de resolver el ejercicio que no hayáis podido encontrar la solución. Dice en este caso, muestra el nombre de aquellos centros de titularidad P. ¿Por qué de titularidad P? Porque, y esto mejor en Devider, por supuesto, si yo le digo dime de centros dime el nombre, vale, simplemente por esto, porque el Deviver ya nos ayuda también con algunas facilidades a la hora de rellenar, ya merece la pena. Fijaos que los centros pueden ser P, C, N o a lo mejor algo más. A mí de todos estos me interesan solo aquellos cuya titularidad es P, que es lo que me están dando, ¿vale? Entonces ya veo que todos los que me salen son P. Yo en principio no tengo por qué saber qué es la P, la C o la N, ¿vale? Me interesan los que tienen titularidad P. Luego me dice que prestan los siguientes servicios: FP y turno vespertino o distancia o dual. Por si acaso, os lo pongo aquí. Tienen que salir todos aquellos cuyas combinaciones son estas. Es decir, en FP tienen que tener una S. Obligatoriamente, porque las 3 combinaciones válidas son las que tienen S. Turno vespertino tiene que tener también una S. Y luego ya distancia dual, uno de los dos por lo menos tiene que tener una S. ¿Vale? Es decir, estos son servicios que estarán en otra tabla. ¿Vale? Eso está en la tabla de servicios. Aquí hay un montón de servicios que dan los centros. ¿Vale? Pues yo tengo que ver FP, tengo que ver turno vespertino, que estará por aquí, tengo que ver distancia y dual. Son atributos todos de esta tabla, con lo cual necesito que los centros, ¿vale?, además de simplemente centros, necesitaré también enlazarlo con servicios, ¿vale?, haciendo que el código sea igual al de servicios. Y ahora tengo todos los atributos, es decir, aquí tengo que poner, perdón, que no he copiado lo que yo quería. Tengo estos campos, yo los voy a copiar porque los voy a tener que utilizar. Los tengo que utilizar aquí. Necesito que FP sea igual a S. Y tiene que ser así, ¿vale? Necesito también que turno vespertino sea igual a S. Y también distancia. ¿Vale? Ahora es cómo enlazo esto. Esto siempre. Este hemos dicho que también siempre. Y este también siempre. Luego aquí tienen que ser AND. Vale. Titularidad. Vamos a ponerlo aquí debajo mejor para ver si se ve. Titularidad y FPS tienen que ser obligatorios. También tiene que ser obligatorio turno vespertino. Pero en cambio estos dos ya no. Tiene que ser uno de los dos.
con uno de los dos nos vale. Y esto lo tendremos que enlazar. Pero el primero que se tiene que ejecutar es este. ¿Vale? Entonces tiene que ser titularidad P, tiene que tener el servicio de FP, de servicio vespertino de FP y luego o distancia dual, que en ese me voy a matricular. Y aquí me faltará un AND, porque todos estos son obligatorios. Y luego uno de estos dos. ¿Vale? Esos son los centros que tienen o distancia dual y luego P y los servicios que tiene. ¿Quién ha...? A ver. No sé si había alguien esperando. Bueno, una vez que hemos hecho eso, ya sí que lo único que nos quedaría sería ver qué atributos nos pide mostrar. ¿Vale? ¿Nos pide solo el nombre? Pues ya está, pues nombre y ordenado ascendentemente por el nombre del centro. Pues entonces nos vamos al de Beaver otra vez y lo único que me queda es order by nombre y de aquí lo único que me interesa es el nombre. Una vez que esté ordenado, pues ya cojo yo, me copio la sentencia y ahora ya sí, obligatoriamente, pues me voy al juez, la pego, miro a ver si me he equivocado mucho y me dice que no. ¿Vale? Que me ha salido bien. ¿De acuerdo? Esa sería mi forma de actuar con respecto al juez. Me va a ayudar mucho más hacerlo en local, en el de Beaver, que lo que me pueda ayudar el juez, de momento al menos. ¿Vale? Entonces, poco a poco, no tiene que ser todo una vez, ejecuto 5 veces si quiero para ver cómo me estoy acercando a la solución, hasta que la encuentre. Ese ejercicio más o menos. Si queréis vamos a por el siguiente. El siguiente dice centros sin email de Murciaduca. ¿Vale? Dice que de los centros que se encuentran en la localidad de Cartagena, pues podemos ir viendo cuáles se encuentran en la localidad de Cartagena. Vamos a copiar aquí. Ya os digo que todo lo que podáis copiar y pegar va a evitaros errores. Vale, pues son todos estos los de la localidad de Cartagena. Luego dice, de esos centros vamos a mostrar el código y el email. Dice, de los que o bien no se conoce el valor de su email o su email no incluye el código propio del centro. ¿Vale? Necesitamos saber el código y el email. Vamos a ponerlos todos de momento. Entonces me voy y me interesa el código y el email. Vale, aquí hay muchos en Cartagena. Todos estos primeros sí que tienen el código. Este código se está repitiendo aquí. ¿Vale? Ese código se repite ahí. Si bajo, este código ya no se repite aquí. ¿Vale? Ni este ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles no tienen ese código ahí. ¿De acuerdo? Y entonces tendré que ver, también me dice, quiero aquellos de Cartagena
y ahora querré ver de los que o no se conoce el valor de su email, ¿vale?, o su email no incluye el código propio del centro. Me va a decir esto, luego veremos por qué. Vale, es decir, web donde la localidad es Cartagena y además o el código es null, no, el email es null, ¿no? A ver, no se conoce el email. Donde no se conoce su email, sí, el email es null. O bien dice que el código no está en el email. El código no está en el email. Eso lo podemos hacer de varias formas. Pero, por ejemplo, a ver el chat, un segundo. Y no es más directo decir is not. No, is not no existe. Si yo no puedo poner aquí is not. ¿Vale? Todas las expresiones que queréis probar las podéis probar aquí. Pero email is not @murciaeduca, ¿vale? Creo que te ha faltado un like, ¿no? Sí, es que me da igual. It's not like así. Tampoco. ¿Vale? Este is not email, not like en todo caso. ¿Vale? Vale, pero ¿por qué no he puesto aquí otra? Bueno. El problema de esto es que yo no lo voy a dar por bueno, porque las soluciones tienen que corresponder al enunciado, y el enunciado en ningún sitio dice nada de murciaeduca.es, ¿no? El enunciado dice que tenéis que utilizar, a ver si puedo, aquí. ¿Vale? Por aquí no dice nada de murciaeduca.es. Entonces, imaginaos, es posible que saliera, no lo sé, ¿eh? Es posible que el resultado en este momento funcione, pero quiere decir que con otros datos, como no estoy utilizando no estoy utilizando lo mismo que dice el enunciado, los datos pueden ir cambiando a medida que la aplicación va funcionando. Y con otros datos es posible que alguno tenga su código, pero no tenga murciaeduca.es y tenga otra cosa, ¿vale? Entonces yo quiero que se ajuste al enunciado. Entonces, si aquí no pone murciaeduca, mi solución no puede contener murciaeduca, ¿vale? Mi solución tiene que ser que, pues por ejemplo, ¿cuál es la posición? Position del código en el email, ¿vale? Eso en principio dice que no existe position donde utilizo un entero y un char, es decir, este código hay que transformarlo en cadena de caracteres, y por eso dice por aquí que en este caso tenéis que utilizar esto, ¿vale? Entonces, donde ponga código, en lugar de código tiene que ser eso. ¿Vale? Aquí sí que estamos utilizando únicamente código, email, y que la posición en este caso no existe. Luego es menor que 1 en su caso. Bueno, pero eso, como vemos, esto lo podemos utilizar ya en el web. En cualquier otro, bueno, en este,
esperad un segundo, en el caso de que quite el email, ¿vale? Vamos a ver los de Cartagena, así, para que veáis. Aquí el código está en la posición 1, pero en cambio en este está en la posición 0. Y este sí me interesa, ¿vale? Es decir, ¿dónde? Se cumple que la localidad es Cartagena y o la posición del código dentro del email es 0 o el email es nulo. Vale, voy a quitar de aquí esto. Vale, este sería. Ya puedo quitar la posición de aquí. Muéstrame aquellos código email de los centros de Cartagena que o bien tienen el email null o bien la posición que ocupa el código en el email es 0, porque no se encuentra. ¿Vale? Esto sí sería una solución en principio válida, a no ser que, a ver, tengo que buscar en este ejercicio código e email y ordenado por el código, pues order by código, y debería deberíamos poder lanzarlo al juez y que no me diga que estoy muy alejado. Porque igual no. He puesto dos iguales y es uno solo. Bueno, lo rectifico aquí directamente. Vale, en este caso ya sí. ¿De acuerdo? Entonces, no utilicéis en las soluciones nada que no aparezca en el enunciado. ¿De acuerdo? Que no aparezca en el enunciado y que sea de las tablas, pero no datos. Sí, Rubén. Si puedes explicar un momento, porque eso creo que me lo he perdido yo, ¿qué es lo que hace? ¿Puedes volver un momento a The Beaver? Sí. Ahí está. Position cast código as varchar. Sí, esto es lo que me permite. Bueno, el position requiere que esto sea una cadena de caracteres. ¿Vale? Y email también. Dos cadenas de caracteres. Entonces, código en realidad es un entero. Entonces, yo no lo puedo utilizar así directamente. Así no lo puedo utilizar directamente. Me dice no existe, ¿vale? Position necesita un varchar, que se llama, ¿vale? Una cadena de caracteres. Entonces es por eso convertimos ese entero, lo convertimos en cadena de caracteres utilizando la función cast. La función cast, que sería como el equivalente en Java parse, ¿no? Sí, vosotros utilizáis normalmente el parseInt, por ejemplo, para convertir una cadena de caracteres en su valor numérico. Pues algo parecido, ¿vale? Vale. ¿Y position? ¿Qué es lo que me ha dicho que decía position? Position es buscar esta cadena de caracteres, es decir, el código en el email, y me devuelve, si lo encuentra, me devuelve el carácter en el que lo ha encontrado, en la posición 10 o en la 7. Si no lo encuentra, me devuelve un 0. Vale, ahora lo tengo todo claro. Gracias. Concatcast se podría hacer where bueno, pero a ver, lo que sí podríamos, en vez del cast,
podríamos utilizar concat de una cadena, a ver si me deja, que es algo parecido a lo que quieres hacer, Ina. Vamos a ver, vamos a hacerlo así, una cadena vacía, incluso así mejor, con el operador de concatenación, ¿vale? El igual otra vez, ¿vale? Así sí. Si esto, que es en realidad es la operación de concatenación, si lo hago con el concat, tendría que ser aquí una coma y a ver si no me da el mismo problema. ¿Vale? También me vale. Ya no haría falta el cast porque como estoy forzando a concatenar algo que es un string, aquí sí me lo hace, me lo convierte directamente en el concat. Vale, sí. Esto sí me valdría. Que lo tiene Ina así. Vamos a sustituir esto. ¿Vale? Donde el email es null o el email no empieza por el código y a continuación cualquier otra cosa. Esto sí se ajusta al enunciado. ¿De acuerdo? Ya os digo que no haría falta ni siquiera el cast aquí, pero bueno, me vale. ¿De acuerdo, Adrián? Yo lo que no he entendido de lo que has puesto anteriormente, o sea, cogemos la posición de lo que viene siendo la cadena de caracteres que sea el código en el email. Sí. Y pone que es igual a 0. O sea, Sí. tiene que ser la primera posición. No, Pero- no, cuidado, no confundáis los arrays, no sé si los habéis dado ya, los arrays. Los arrays de Java que empiezan por 0, aquí el primer carácter sería el 1. Es decir, si lo encuentra, por eso os he puesto, vamos a ver, si yo pongo esto aquí, vamos a ver ese código en cada uno de los emails dónde está, y vamos a quitar esto porque si no, no me salen. ¿Vale? Fijaos que este, por ejemplo, no tiene el código en el email, este código no está en el email, por eso dice que lo que devuelve la función position es un 0. No está. Vale, si no lo tiene te da 0. Exactamente. Cuando lo encuentra, Vale, eso aquí es lo que no entendía. Aquí está en el primer carácter, ¿vale? Y por eso da Vale, uno. perfecto. Y esto lo debéis hacer, ¿eh? Cuando no tengáis muy claro, debéis hacer select previos para ver lo que os dan, antes de utilizarlo incluso en el web, ¿vale? Y luego ya sí, pues da 0 o da 1, ¿vale? Entonces lo utilizáis en la cláusula select, veis lo que os da y lo podéis utilizar con más seguridad luego en la cláusula web. ¿De acuerdo? Bueno, pues os he hecho un par de ellos. En este caso sí que van en orden creciente de dificultad, ¿vale? O sea que el tercero es, digamos que intenta saber si domináis otros contenidos, ¿vale? Digamos que en este caso pues era algo de funciones y algo de list null. En el anterior es como combinábamos el OR y el AND, y luego hay otros contenidos en otros ejercicios, ¿vale? Normalmente son contenidos un poco más avanzados, ¿de acuerdo? Así que dedicarle el tiempo necesario. Y de momento yo lo dejo aquí. Si tenéis algo más, el que no tenga más dudas si quiere cambiarse y a la siguiente tutoría, y si a alguien le queda alguna dudilla, pues la resolvemos. Venga, gracias a vosotros. Voy a